tendríamos que poder grabar. Ahí empezamos a grabar, y me voy a quedar acá, y me voy a quedar sentada acá, en vez de caminar por el aula, para mostrarles con el cursor acá, porque si yo muestro con el láser, las personas que van a ver la grabación que no están acá, no lo van a poder ver, ¿sí? Entonces es medio feo, porque yo voy a estar sentada, no me gusta mucho dar clase sentada, pero bueno, es una situación de compromiso entre qué es lo mejor y qué es lo que se puede, ¿no? Entonces lo que voy a hacer ahora es compartir pantalla, y empezar a proyectar esta presentación, ¿sí? Y contarles a ustedes un poco lo que les quería contar hoy. A ver, ahí está. Entonces están viendo morfología de las plantas vasculares. ¿Se ve medio cortadito? A ver. Un poquito cortado se ve. Esperemos que se puedan ver los títulos. A ver. Entonces hoy vamos a hablar de la morfología de las plantas. ¿Alguien sabe qué es la morfología o quiere contar qué es la morfología? Y te van a tener que hablar fuerte. ¿Eh? La forma, ¿no? La forma de las plantas. Vamos a estar hablando de la forma de las plantas. Y se acuerdan que definimos planta vascular la clase pasada, ¿no? Entonces vamos a estar tomando como ejemplo plantas, más que nada los que vamos a hablar van a ser plantas monocotiledóneas y dicotiledóneas, que son las plantas que tienen flor, ¿no? Flor de monocotiledonia, flor de dicotiledonia, pero hay muchos otros grupos de plantas que no, otros grupos de plantas que no producen flores, que producen otras estructuras de reproducción, como los helechos, como las gimnospermas, ¿sí? Son también vasculares, pero todo lo que aprendan hoy de cosas generales de plantas vasculares lo pueden aplicar también a esos otros grupos. Pero es más fácil empezar con las plantas con flor, con las angiospermas, porque son las que estamos viendo todos los días, ¿no? Las que más acostumbrados estamos a ver. Entonces, y vamos a estar siempre hablando, cuando yo les cuente de las plantas, siempre vamos a estar pensando en este contexto filogenético que les empecé a presentar haciendo un esbozo la clase pasada. ¿Se acuerdan que les dije que había un clado, una rama de las algas verdes y las plantas que se llamaba el clado viridiplanta, que está acá, ¿no? Y nosotros dentro de ese clado vamos a estar hablando de plantas, las que llamamos embriofitas, ¿sí? Que son plantas que producen un embrión, un grupito de células que se forma después de la fecundación y de la formación de la cigota, y está todavía está protegido en la planta madre. Eso es una innovación que aparece acá cuando se genera toda esta nueva rama, diverge de la rama de las algas verdes. Las algas verdes no tienen embrión, todas las embriofitas sí tienen embrión. Y ese grupo, clado, esa rama de las briofitas, son todos sinónimos, clado, rama de las embriofitas, contiene a lo que acá dice briofitas, que son los musgos, ahí dentro de ese grupo están los musgos, los helechos, las gimnospermas y las angiospermas. Estos tres, helechos, angiospermas y gimnospermas, son los que llamamos vasculares, porque acá aparece los tejidos de conducción, ¿sí? Se separan de las briofitas principalmente por la aparición de esos tejidos de conducción que las vuelven vasculares, ¿sí? Entonces nosotros vamos a estar hablando de esas plantas. Puesto de otra forma, las plantas vasculares son esas que tienen tejidos de conducción bien diferenciados, son embriofitas, todas ellas, y tenemos embriofitas que no producen semillas, producen esporas nada más, esos son los helechos. Tenemos embriofitas que producen semillas, pero no adentro de frutos, y esas son las gimnospermas. Y tenemos embriofitas con flor, o sea, vasculares son todas ellas, con flor y semilla, con flor, y la flor después, parte de esa flor se transforma en el fruto que protege la semilla. Esas son las angiospermas. Y los grandes grupos, hacia grandes rasgos, vamos a ver que es un poco más complicado que eso, dentro de las angiospermas, son las monocotiledóneas y las dicotiledóneas. Y hoy vamos a estar hablando entonces de las formas que pueden tener esas plantas. ¿Para qué queremos hablar de las formas? ¿Qué les parece a ustedes? Vamos a empezar a diferenciar las plantas, y cuando estemos hablando de la función o de la estructura interna de las plantas, es importante que sepamos un poco sobre las formas también, ¿no? Porque para tener una idea del todo de la planta.
Entonces vamos a volver, ahí están las plantas con embrión en la semilla, las embriofitas que tienen semillas, ¿sí? Me había olvidado que había hecho este circulito. Tanto las gimnospermas como las angiospermas, sperma significa semilla, producen semillas, ¿sí? Los helechos no. Todo esto lo vamos a ver con mucho más detalle después, pero es para que empecemos a ubicarnos. ¿Se acuerdan de esto que vimos en la clase pasada, el esquemita así muy, muy idealizado de una planta vascular, que dijimos que era cormófita porque tenía órganos, ¿no? Con estructuras y funciones específicas? Vamos a hablar hoy de la raíz, de cómo es la raíz, de cómo es el tallo y de cómo son las hojas. Y ustedes van a ver cuando salgan hoy o mañana, cuando salgan al sol, que hay una increíble, infinita variedad de formas en las plantas, ¿sí? Yo no les voy a dar los nombres de todas las formas posibles de las hojas, de todos. Vamos a hablar de cosas generales que les sirvan para empezar a usar la terminología botánica, ¿sí? Con esas cosas que van a aprender hoy, ustedes van a poder describir de una manera general la mayor parte de las plantas, pero va a haber cosas que van a ser muy específicas. Las plantas son muy, muy diversas, ¿sí? Entonces, por ahí yo les voy a mostrar algunas formas de hojas, algunas ramificaciones del tallo, pero van a ver que hay variabilidad en eso, ¿no? Y flores, como les decía la vez pasada, yo lo puse así entre comillas, porque en realidad no es un órgano diferente de la raíz, sí, es diferente de la raíz, pero no es diferente de lo que llamamos la parte aérea de la planta. Es una rama muy modificada, eso es una flor, ¿sí? Y lo que vamos a estar viendo son entonces estos dos grupos principales de angiospermas, que acá también están muy idealizados, las monocotiledóneas y las dicotiledóneas, ¿sí? Entonces yo les voy a estar hablando un poco en general de cómo es el tallo, de cómo es la raíz, y a veces les voy a estar diciendo esto es específico de mono o esto es más específico de dicotiledón, ¿sí? Y ya ustedes cuando salgan por ahí van a empezar a reconocer las diferencias. Y acá puse algunos ejemplos de monocotiledóneas y acá puse algunos ejemplos de dicotiledóneas. ¿Las ven diferentes estas plantas, así, cuando estas dos plantas que son como idealizadas? ¿Qué ven principalmente diferencia? Pues, fíjense en la raíz. Una tiene una raíz principal y la otra no. Claro, la dicotiledónea tiene una raíz principal más gruesa, más desarrollada, de la que salen raíces laterales que son como más secundarias, ¿no? Y la otra no es tan fácil ver, no hay una raíz principal, ahí hay una diferencia. Si se fijan, este ejemplo que está acá, esta monocotiledónea, tiene hojas más bien alargadas, que no significa que todas las monocotiledóneas tengan esas hojas, pero vamos a ver después cómo son las venas que tienen esas hojas, se llaman, por ahí lo escucharon como nervaduras, que son distintas la organización de cómo es la de las dicotiledóneas, que parece más una red. Y acá si se fijan, la dicotiledónea tiene una ramita, ¿sí? Y esta monocotiledónea no está dibujada con ramita. Es diferente los sistemas de ramificación, vamos a ver que son diferentes entre una y otra, un poquito diferentes, ¿sí? Bueno, ahora vamos a entrar a definir esos términos, ¿sí? Y antes ya definimos un poco qué morfología era la forma, y en las clases que viene vamos a estar hablando también de anatomía y de fisiología, ¿sí? Entonces, ¿alguien sabe lo que es la anatomía? Un poquito creo que lo mencionamos la vez pasada. ¿Qué? La estructura... ¿Cómo? La estructura física, pero morfología es la forma, ¿no? Y la estructura, ¿en qué sentido? A ver, ¿cómo? La estructura interna, ¿no? Entonces, vamos a estar hablando de anatomía dentro de 2 o 3 clases y vamos a estar viendo cómo es la estructura interna, cómo están distribuidos los tejidos dentro de los distintos órganos, ¿sí? Hoy vamos a estar hablando de cómo es la forma externa de los hongos, de los órganos, y la vez que viene no vamos a hablar de célula, pero más adelante vamos a estar hablando de la estructura interna. Y acá entonces puse una filmina que les separa las dos cosas, ¿sí? Son cosas que están relacionadas, ahora lo vamos a ver, porque la forma y la estructura están relacionadas de alguna manera, ¿no? Una cosa que tiene una determinada forma es probable que tenga una determinada estructura interna. Cuando hablamos de la morfología vamos a estar describiendo, esta plantita que está acá es una plantita de arveja, por ejemplo, está acá la arvejita, y vamos a decir cómo es la forma de las hojas, cómo es la ramificación del tallo, cómo es la forma de la raíz,
Eso es la morfología. Y si estamos hablando de la anatomía, probablemente vamos a hacer cortes. Ven esto que se ve acá a la derecha, son cortes transversales. Acá hay un corte transversal de la raíz, acá hay un corte transversal del tallo, acá hay un corte de la lámina de la hoja o del pecíolo. Ahora vamos a ver qué son esas palabras. Para ver cómo están distribuidos internamente los tejidos. Entonces ustedes hoy van a estar estudiando esta parte de la forma externa, y dentro de unas clases vamos a estar estudiando cómo se distribuyen, vamos a aprender sobre los tejidos y aprender cómo se distribuyen los tejidos en la planta. Y siempre que hablamos de estas cosas, yo les muestro esto, que es muy sencillo, pero al mismo tiempo es muy de biólogos. el poner estas tres cosas, la anatomía, la morfología y la fisiología, como totalmente relacionadas, ¿sí? La morfología está relacionada con una anatomía interna, y esas dos cosas van a producir un determinado funcionamiento, ¿no? La fisiología, que es el funcionamiento. Nosotros, para entenderlas a las cosas, las dividimos en estas categorías, ¿sí? Pero el organismo está trabajando como un todo. Entonces, cuando ustedes, lo que queremos que ustedes desarrollen, no solo en botánica, sino en biología en general, es que cuando ustedes ven una estructura, puedan decir, bueno, esto se corresponde con esta función, con esta morfología, y también con la ecología, el lugar donde todo eso, la anatomía, la morfología y la fisiología, hacen que ese organismo ocupe un determinado espacio en la biosfera, ¿no? en el ecosistema. Y vamos a estar hablando, cuando hablemos de anatomía, vamos a estar hablando de células, de tejidos y de órganos, y hoy vamos a hablar un poco de órganos y cómo esos órganos conforman el organismo, ¿no? Entonces, estructura y función siempre van a estar de la mano. Entonces, ¿por dónde empezamos a describir la planta? ¿Cómo vamos a hacer para describir una planta? ¿No? Vamos a hablar, yo para empezar me pareció que lo más sencillo, aunque ustedes todavía no saben bien qué es una semilla, es que empecemos desde hacer germinar una semilla. Yo acá traje semillas germinando para que ustedes las vayan viendo, y tengo este videíto, a ver si lo puedo pasar. Hoy es un día... ¿ver? Ahí está. ¿Sí? Vamos a ver si podemos ver este videíto. Tiene música, pero... Es un simple porotito rojo como los que traje acá, que está germinando, y es una cámara acelerada, una time-lapse, para que vean. ¿Qué es lo primero que aparece? La raíz. ¿Tendrá alguna razón de ser eso? ¿Cómo? Para la absorción y para el anclaje, se queda ahí la plantita, ¿no? Fíjense. No había nada verde, ahora empieza a haber algo verde. Esta es una dicotiledonia, es un poroto. Lo que nosotros comemos del poroto son los cotiledones, que son unas hojas especiales que tiene el embrión, que se quedaron ahí abajo, ¿los ven? Ahí abajo, y empezó a producir las primeras hojas, dos hojas ya de la planta, ¿no? De la semilla. Los cotiledones son las hojitas de la semilla. Y fíjense lo que está quedando acá abajo. A ver. Por ahí. Fíjense ahí unas cositas chiquitas. Y ahí está produciendo otro par de hojas. Y fíjense si son distintas las hojas que está produciendo ahora de las hojas que produjo antes. En forma. A ver. Y bueno, no entraba todo en la cámara, entonces lo están poniendo en doble cámara. Ese movimiento que ustedes ven es un movimiento que está haciendo la planta muy despacito, ahí está acelerado, está girando así en respuesta a ubicarse con respecto a la luz, ¿sí? Tiene luz de todos lados, entonces no está doblándose hacia la luz. Bueno, ¿qué pasó con la raíz? Se fue expandiendo, ¿no? Sí, ahí lo ven bien al desarrollo de la raíz. ¿Cuál es la parte más vieja de la raíz? ¿Cuál? ¿Esta es la más vieja?
La parte más ramificada. Después mírenlo al video y sigan a ver dónde está creciendo, ¿sí? La parte más nueva de la planta son las puntas siempre. La punta de esta raíz principal, la punta de cada una de las raíces laterales, y la punta del tallo son la parte más nueva, ¿sí? La parte más vieja es donde estaba la semilla. Todo crece, el tallo crece hacia arriba y la raíz crece hacia abajo, ¿sí? Pero va creciendo desde la punta hacia más a la punta, ¿sí? Crecimiento apical se llama eso. ¿Mm? Apical. Los ápices, las ápice es punta. Apical. Igual lo vamos a ver, lo vamos a seguir viendo muchas veces. Bueno, sí. Hasta que la planta desarrolla hojas, ¿de dónde saca la energía para que desarrolle? Ah, buena pregunta. ¿Qué te parece? A ver, ¿qué les parece? Claro, tiene reserva en la semilla, ¿no? Y la planta que tiene más reserva, como el poroto, que tiene una semilla grande, puede crecer más tiempo usando esas reservas, ¿sí? Nosotros comemos, a ver quién puede contar nombrar alguna semilla que comamos más allá del poroto. Lentejas, arvejas, ¿qué más? Choclo, trigo, maíz. Sí, es una semilla con una cubierta que viene del fruto, pero ahí adentro está la semilla, ¿sí? Así que imagínense, todos los cereales y todas las legumbres que nosotros comemos tienen adentro una semilla, es una semilla. Y ¿por qué no son tan ricas para nosotros? Es las sustancias de reserva que tiene esa semilla, ese embrión que está viajando con la planta hacia un nuevo lugar, con ese embrión que está viajando hacia un nuevo lugar, y va a usar esa sustancia de reserva para empezar a crecer, hasta que se vuelve fotosintético, hasta que ve la luz y tiene unas hojitas y puede fotosintetizar y puede empezar a crecer de manera autótrofa, ¿sí? Mientras tanto sigue metabolizando, ¿no? Siempre metaboliza. Las semillas Claro. la semilla cuando está germinando, si vos podés medir la respiración, está respirando como un músculo, tan fuerte como un músculo. Tanto, porque algunos duran, no me acuerdo dónde había visto, pero se habían rescatado una semilla, por ejemplo, unos Sí. plantaron y Las semillas pueden durar muchísimos años, pueden transportarse en el mar, muchas pueden durar muchos años, otras no, depende de la especie, por eso la especie está adaptada a un determinado lugar. Pero sí, las semillas son maneras que tienen las plantas de transcurrir tiempo latentes hasta poder germinar. Y una de las razones por las que pueden estar así latentes es porque están extremadamente secas. Entonces, cuando la semilla está madurando en la planta, se va secando hasta que está lista para después ser dispersada. Y cuando está así de seca, por eso hay que guardarlas en un lugar seco si no brotan. Cuando está así de seca, se puede guardar mucho tiempo. No va a haber metabolismo ahí, pero en cuanto se humedece, algunas necesitan luz, otras no germinan con luz, eso lo vamos a estudiar un poco más adelante. En cuanto se humedecen, pasa lo que está pasando en estas que yo les voy a pasar dentro de un ratito, que empiezan a germinar. ¿Sí? Una vez que empiezan a germinar, ya no pueden volver a depositar. No, ya una vez que empiezan a germinar, se mueren, si se secan, se mueren. Sí. Pero por eso, en ese momento donde están dentro de las semillas, Sí. tiene un metabolismo, supongo que mucho más lento, pero puede haber periodos de tiempo donde de una forma queden como muertas. Están latentes, no están muertas. Si están muertas no podrían germinar, pero están latentes significa que prácticamente no hay metabolismo. Está seca y vos no podés medir en tejido seco, no hay forma de medir. No lo podés medir. Recién cuando se llama imbibición de la semilla, cuando la embebés en agua, cuando la humedeces, ahí empiezas a ver, empieza la respiración, empieza un montón de procesos, lo van a ver en fisiología vegetal. Vamos a hablar muy poquito de eso nosotros, que la semilla empieza a degradar todas esas sustancias, a respirar esas sustancias de reserva para generar energía, para generar esos nuevos tejidos, empezar a crecer para abajo, para anclarse, y para arriba para empezar a ver la luz, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora pensemos un poco en la morfología nada más, y les mostré eso de la germinación del poroto, aunque sea una cosa muy sencilla, para que ustedes vean bien claro cómo está creciendo, ¿sí? Son los ejes de crecimiento de la planta, ¿sí?
Y entonces les quiero decir estas dos cosas, que es este desarrollo de las plantas, toda la primera parte de la materia, yo les dije la vez pasada, vamos a estar hablando de este desarrollo vegetativo, ¿sí? Vamos a estar hablando de estructuras vegetativas. ¿Qué significa eso? Que vamos a estar hablando de raíz, tallo y hojas, cómo es la morfología, cómo es la estructura interna, pero no vamos a estar hablando en ningún momento de reproducción sexual, ¿sí? Eso ocurre más adelante, cuando ya sepamos todo sobre la parte morfológica vegetativa, y cuando hayamos hablado de los métodos de reproducción a lo largo de la evolución. Entonces, dividimos entre estos dos tipos distintos de desarrollo. El desarrollo vegetativo, que es de donde tenemos un embrioncito que estaba en la semilla, como vimos recién, y ahora vamos a ver algunos embriones, y eso crece hasta tener una planta adulta. La planta adulta puede ser un árbol como esa tipa que tenemos allá atrás, o puede ser una planta de maíz que se muere cuando termina el verano, pero esa es la planta adulta. En algún momento florece, ¿sí? Esa parte es el desarrollo reproductivo. Eso no vamos a estar hablando ahora, vamos a hablar en la segunda parte de la materia, ¿sí? ¿Y dónde está el embrión? Bueno, hablamos bastante, ¿no? De que está en la semilla. Yo les traje unos porotitos, que no llegué, con tanto lío no llegué a abrirlos, que los humedecí ayer. Si ustedes los quieren pasar después, esto es una semilla de una dicotiledónea, donde el embrión, es todo esto que está en la semilla, estos son las dos primeras hojas de ese embrión, y el resto del embrión, la raicita del embrión, y el primer par de hojitas que ustedes vieron que se volvían verdes, ahí, las primeras que salían con forma de corazón, ya están acá. Si quieren después pásenlo, si alguien los quiere abrir, o verlos después. Acá yo tengo unas fotitos de embrión. A ver, no sé, si quieren, yo que los quería abrir, ahí está la raicita del embrión, ahora cuando muestren una foto. O sea, en las plantas con semilla, ahí es donde está el embrión, ¿sí? Esta es una semilla de poroto, estas son las primeras hojas del embrión, están pegaditas a la parte de la raíz del embrión, y estas son las primeras hojitas que va a tener, ¿sí? Eso que se ve como una plumita chiquita. A ver, si quieren, acá hay más para abrir, ustedes los pueden ir abriendo si quieren mientras yo hablo. Y si no, si quieren, acá hay plantitas ya, semillitas o granos de maíz ya germinados, o estos son de maíz, pásenlos, se empieza a ver la raicita, todavía no se ven, y acá se ven, estas son de lenteja, los redonditos son de lenteja, se ve la radícula ya emergiendo. Esto es, ¿sí? Eso es maíz, sí. es maíz pisingallo, y lo que se ve... Un honguito, puede ser. puede ser, si está medio hongueado. Algunas se pueden haber hongueado. Bueno, acá hay una semillita en desarrollo, este es un tipo distinto de semilla del poroto, este es el tejido de reserva que tiene la semilla, y esto que se ve acá como un conejito es el embrión. Esta semilla se está desarrollando todavía en la flor, ¿sí? Adentro del fruto. Parte de la flor se va a desarrollar en el fruto. Acá hay un embrión de gimnosperma, y esta es la sustancia de reserva que la tiene por afuera, y este es un embrión, todo esto es un embrión de poroto, que tiene la sustancia de reserva en esas primeras hojas gorditas que son los cotiledones. Ahí es donde está el primorio de plantita que después va a generar toda esa planta. O sea, ese árbol, ahí voy, esa tipa que está allá, ese árbol inmenso que está allá, se generó a partir de una semilla, ¿sí? Bastante chiquita. Sí. Sí. Porque en la parte de cuál es la principal diferencia entre gimnosperma y angiosperma. No, en gimnosperma y angiosperma, igual no es importante que lo sepas ahora, pero tiene las semillas que no están rodeadas en un fruto, la gimnosperma, y la angiosperma forma fruto. Acá hay un embrión, que este que está acá, es un embrión de ginkgo, sí. El cotiledón es parte del embrión, pero la forma del cotiledón en el poroto es muy, muy grandote, en el maíz es muy chiquito, es eso amarillo que estamos viendo cuando comen choclo, lo amarillito que queda, lo otro que es todo medio pastoso es la parte de reserva, que está fuera del embrión, pero no en un cotiledón, y el embrión es lo amarillito, ¿sí? Y el cotiledón, el único cotiledón, porque es una monocotiledonia, es eso que se ve como una puntita. ¿Sí?
No, ahora vamos a ver qué es la papa. Dentro de un ratito vemos qué es la papa. Y esto es una semilla de angiosperma, donde tiene la parte de reserva, la tiene por afuera del embrión, como esta otra que yo les mostré recién. Acá que la parte de reserva la tiene por afuera. Acá el embrión se está desarrollando. Primero es chiquito, y acá creció adentro de la semilla, y esta es una semilla ya madura donde todo esto es el embrión. ¿Sí? Esto es más que nada para que ustedes se ubiquen. Se va a apagar, se va a apagar. Me dijeron los chicos que no sabían que ocurría eso, no saben por qué ocurre. Yo no lo estoy usando para pasar las diapos, pero bueno, gracias. Bueno, y este es un embrión de, como les decía, de gimnosperma, y acá se ve bien, lo puse a este para que vean bien que el embrión tiene siempre una polaridad, siempre tiene una parte, es siempre alargado, ¿sí? Y siempre tiene una parte que va a generar el sistema radical, la raíz, y una parte que va a generar lo que llamamos el sistema del vástago, el tallo con las hojas. Todos son así, ¿sí? Siempre son polares los embriones, que es lo que dice acá, ¿no? Acá, y en este se ve esta parte basal, que es la que va a generar la raíz, y se ven bien dos cotiledones, ¿sí? En este embrión que está acá. Acá hay un embrión idealizado, con distintas partes puestas de distintos colores, ¿sí? Este embrión idealizado puede ser como el de esta semillita que está acá. Que está acá replegado porque está dentro de la semillita. Si lo estiráramos, veríamos estas distintas partes, ¿sí? El embrión contiene los precursores de los órganos, o sea, es una plantita en miniatura, está toda llena de células madre, imagínensela así, células que llamamos meristemáticas, células madre que van a dar origen a todas las células de la planta después por mitosis, ¿sí? Ya está todo, toda la información está ahí. El resto puede ser solamente sustancia de reserva, puede ser que esté en los mismos cotiledones como el poroto, puede ser que esté afuera. ¿Y qué partes tiene ese embrión? Bueno, tiene esta primera, esto que les decía, la parte que primero emerge, que es la que están viendo en las cajitas esas, ¿sí? Ese es un embrión que ya se desarrolló por fuera de la semilla, ya está empezando a crecer y ser una planta. Pero antes de ser planta lo llamamos plántula, ¿no? Nos van a escuchar hablar esa palabra, plántula, una plantita chiquita que todavía es muy inmadura. Lo primero que emerge entonces es la radícula, que empieza a crecer, ¿sí? Por afuera de la semilla, y es lo que empieza a anclarse, y después genera todo el sistema radical. Después el embrión tiene, este embrión generalizado, una parte que llamamos hipocótile, porque está debajo de los cotiledones, que son esas primeras hojas, esas hojas embrionarias que lleva el embrión, ¿sí? Las dicotiledonias tienen 2, las monocotiledonias tienen 1, las gimnospermas pueden tener 8, pueden tener 6, ¿sí? No es que todos tengan que tener 2 cotiledones o 1 cotiledón, depende del grupo. Y esas hojas pueden tener sustancia de reserva, pueden desarrollarse hasta un punto, pero no van a generar nada más, ¿sí? Todo el tallo y las nuevas hojas que va a generar esa planta, todos van a ser generados por una zona de células madre que se llama el meristema apical, por los ápices, por las puntas, lo que les dije hace un rato, del tallo, ¿sí? Entonces, esas células madres tenemos meristema apical del tallo acá arriba, y meristema apical o subapical, después vemos por qué, de la raíz, ¿sí? Y eso, ahí es donde va a estar todo el crecimiento de la planta, ¿sí? Meristemas apicales, significa que están en el ápice. Esos meristemas son esos conjuntos de células madre que originan todas las otras células de la planta y están ahí presentes en el embrión, ¿sí? Acá tienen una fotito de una plantita donde ya la semilla germinó, ya no quedó nada de la semilla por adentro, acá está la cubierta de la semilla, esto de color marrón, la reserva estaba en los cotiledones, acá la plantita ya emergió, están saliendo los cotiledones, y la raíz hacia abajo, ¿sí? Esto es una plántula luego de la germinación de la semilla. Embrión cuando está dentro de la semilla, y plántula cuando ya se desarrolló. Esta que está acá, a ver si podemos ver, acá hay otro video. Por ahí es medio aburrido que les pase tantos videos. Esto es un video de cómo va germinando esta semillita. Lo primero que emerge son 3 semillitas, lo primero que emerge es la radícula, y ahora vamos a ver qué es esto que sale acá.
¿Alguien sabe qué son estas cosas, estas prolongaciones? Los pelos radicales o pelos radiculares, ¿sí? Y después, ¿ven? Después va surgiendo o emergiendo la parte apical, esos son los cotiledones, y aquí adentro, entre los dos cotiledones, está el meristema ese apical va a formar nuevas hojas, ahí se ven chiquititas las nuevas hojas. No sé si lo ven. Los cotiledones pueden hacer fotosíntesis. Sí, en algunas plantas sí, en otras no. ¿Sí? En algunas plantas se quedan abajo de la tierra, y le dan nutrición, pero lo que sube es el tallo, y en otras suben suben como lo que vimos del porote, ¿sí? Después lo vemos eso también. Bueno, entonces esa es una germinación, y en el campus virtual tienen, si quieren, varios videos de germinación. Bueno, entonces, los primeros pasos de ese desarrollo entonces son pasar de embrión a pasar una plantulita, a después pasar a una planta más adulta, ¿sí? Los cotiledones son esas dos hojitas, o dos o más, o una en la monocotiledonia que tiene el embrión, son las hojas embrionarias. Cotiledón es lo mismo que hoja embrionaria. Pueden tener, es igual que hoja embrionaria. Pueden ser fotosintéticos o no, según cómo sea el modo de germinación de la planta. Pueden ser muy gordos como el poroto, o muy chiquitos como en estas semillitas que les mostré, ¿sí? En las lentejas también son muy gordos, son todas plantas de una familia que se llama leguminosa, que tienen ese tipo de semillas. Bueno, y la planta adulta, o sea, pasamos de esta plantita que tenía un hipocótile, una radícula y los cotiledones y el ápice, este meristema apical que va a generar todo el tallo, pasamos a esa planta adulta que es parecida, esto que está esquematizado acá, a esa plantita de poroto que ustedes vieron en el video, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer es usar algunas palabras nuevas para definir cómo es la morfología de la raíz y cómo es la morfología de esta parte, lo que llamamos la parte aérea. Acá en esta plantita que está dibujada acá, estos son los cotiledones, y allá les dije, la parte más nueva es la parte que está en la punta, ¿sí? Estas hojas son mucho más nuevas que los cotiledones, que son las más viejitas de todas, y lo mismo, la raíz está en la parte más nueva, y la parte más vieja de la raíz es la que está cerca del tallo. Y ven que tienen, en esta planta que está dibujada acá, tienen distintas formas las hojas. Eso puede ser, ¿no? Que los cotiledones tengan una forma muy distinta de las hojas de la planta adulta. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Sí. Monocotiledones, que tiene un cotiledón. Tiene un cotiledón. Sí. Ahora lo vemos eso, buena pregunta. Vos viste que puede ser que ahí haya algo que está ocurriendo, ¿no? Que haya generación de nuevas estructuras. Acá vos decís. ¿Qué pasa ahí? Mi ¿no? pregunta es, digamos, esas células madre. Sí. Son del tema del ápice que viene en la raíz. Ahora lo vemos. ¿Sí? Sí, sí. Va quedando paquetitos de células madres en lugares especiales, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí. Serían sinónimos de células pluripotentes. Las células que forman el meristema, que es el tejido ese, son pluripotentes. Pluripotentes significa que dan origen a todas las otras células, pueden dar origen a todos los otros tipos de células. Por eso en biología animal se llaman células madre, y las células madres son pluripotentes, ¿no? Claro que estas células madres también tendrían que dar origen a otras células madres para que sigan. Sí, y lo vamos a ver cuando veamos tejidos, que muy bueno, se tienen que autorreplicar ellas también, porque si no uno se agotaría las células madre. Entonces las células madres se dividen, generan nuevas células madre, y otras de las que generan viajan entre comillas, a otro destino, ¿no? Todo eso tiene que estar regulado. Sí. Está regulado en todos los seres vivos multicelulares, hay algún tipo de regulación del desarrollo, ¿no? Y mucho para estudiar todavía, para descubrir. Bueno, entonces,
el cuerpo así de esta planta de gimnosperma, angiosperma idealizada que venimos viendo. Esta es una dicotiledónea, la que está acá, ¿no? Entonces, parecida a ese poroto que vimos germinar. Vamos a estar hablando ahora del sistema radicular, la raíz, cómo es esa raíz, y después vamos a estar hablando, que es la parte, empezamos por la raíz, es la que menos se ve, por la que ustedes menos conocen, pero es la más fácil, es la más sencilla, y después vamos a estar hablando del sistema, de la parte aérea de la planta, la parte que sobresale del suelo, que muchas veces van a escucharnos hablar de la parte aérea, o del sistema del vástago, ¿sí? Usamos esa palabra vástago. En inglés es shoot, ¿sí? Entonces vamos a empezar un poco a hablar de la raíz. En general, la raíz es subterránea. Yo acá puse un ejemplo de una plantita que tiene un sistema radical bastante extenso en comparación con la parte aérea. Y si yo me pongo en cada una de las puntas, voy a tener este tipo de estructura, ¿sí? Entonces les voy a estar hablando un poquito cómo es la morfología, y después más adelante vamos a ver cómo es la estructura. Entonces es un órgano subterráneo, saben esto de que tiene geotropismo positivo, ¿no? Si uno pone una plantita, estas que están germinando así, sobre un platito, como yo las puse a germinar, si la raíz va a tender a irse hacia abajo, ¿sí? Acá no puede porque está en el plato, pero en la tierra se va a tender a ir hacia abajo. Si está creciendo así, yo la levanto y la pongo horizontal, va a volver va a tender a crecer hacia abajo. ¿Cómo lo hace? Creciendo diferencialmente de un lado y del otro. Eso lo vamos a ver después cuando veamos qué hormonas, qué cosas hacen que eso ocurra. Y en general tiene fototropismo negativo, ¿no? Que no crecen hacia la luz, pero eso es muy en general. Hay raíces que pueden crecer totalmente a la luz. Una de las cosas de la raíz es que tiene crecimiento indefinido. La raíz puede seguir creciendo. De hecho, muchas plantas, cuando les falta agua, cuando el suelo se pone seco, lo que hacen es mandar muchos recursos de fotosintéticos, o sea, la fotosíntesis de las hojas, a las raíces para generar más raíz y hacer un sistema radical todavía más grande. Y el crecimiento vertical está dado por la actividad de esos meristemas, de esas células madres que les dije que están en la punta de la raíz, ¿sí? Cada una de estas ramas de la raíz, ramas entre comillas, ramificaciones de la raíz, en su ápice, en su punta, tiene células madre, ¿sí? Y esas células madres están en ese tejido que se llama meristema. No se asusten que vamos a seguir hablando de meristemas, no es la última vez que vamos a hablar. Y en el caso de la raíz decimos que el meristema es subapical, no es apical solo, porque está cubierto en la raíz por una capa de células que genera ese mismo meristema, pero las genera hacia abajo. Entonces está generando nuevas células, pero hacia afuera de las nuevas que van a tener función de raíz, genera una especie de lo que llamamos cofia, como un capuchón, de células que están hechas para irse dispersando y que secretan como un mucus. Mucus en botánica lo llamamos mucílago, usamos esa palabra. Una sustancia azucarada medio gelatinosa, es un polisacárido gelatinoso, que hace que se lubrique toda esa zona de la raíz y la raíz pueda penetrar en el suelo sin romperse la célula, el tejido que está dentro donde están las células madre, ¿sí? Eso lo vamos a ver después por ahí un poco más adelante de nuevo, con más detalle. Y no hay nudos y entrenudos. ¿Qué son esos nudos y entrenudos? Lo vamos a ver ahora en el tallo, donde hay, a distancias específicas aparecen las hojas. En las raíces laterales no aparecen con un patrón tan definido, ¿sí? Es más indefinido, irregular la manera de ramificarse de las raíces. ¿Y qué significa esto que se ramifiquen de manera endógena que puse acá? Que estas raícitas, por ejemplo acá, ven que está saliendo una raíz lateral, sale desde adentro de la raíz. Las células madre que van a generar esa raíz lateral, lo vamos a ver después con más detalle, están por adentro de la raíz. Y en eso es distinto de cómo es el tallo. Por ahora quédense con esas palabras, endógena nada más, después lo vamos a ver con más detalle. Y las funciones de la raíz, antes de pasar a la próxima diapo, ¿qué se acuerdan ustedes de las funciones de la raíz? Un poquito ya. Absorción de nutrientes de la tierra, ¿no? Así, algunas plantas donde se puede reproducirse asexualmente, cortar pedacitos de raíz y pueden llegar a brotar, es raro, no es lo más común, pero pueden brotar a través de las raíces.
raíces. Ah, vamos a ver si son raíces. Vamos a ver si son raíces las de la mente. ¿Cómo? El álamo, el sauce, ¿no? Tiene ese tipo de Y raíz. una, así divulgativo, video de una investigadora que también había probado que se pueden comunicar las raíces. Ah, sí, eso lo vamos a ver. Ese video lo tenemos, lo vamos a ver. Sí, sí. Con la microbiota. A través de asociaciones con hongos se comunican. Las raíces también se pueden asociar con hongos benéficos de la tierra que les aumentan todavía la superficie. Sí, saben un montón ya entonces. Bueno, entonces absorción. Y la otra función importante de las raíces, anclaje, ¿sí? Importantísimo. El árbol que ustedes ven, la planta que ustedes ven, tiene hacia abajo y así en un diámetro, por lo menos la misma superficie, la misma masa que tiene hacia arriba, ¿sí? Así que son muy importantes, es importantísimo el anclaje para una planta terrestre. Bueno, ¿y cómo es? Entonces esto lo puse acá, ya lo dijimos, voy para atrás, esperen. Las funciones de la raíz, y en algunas raíces, nos olvidamos de esa, almacenan sustancias de reserva, son raíces que nosotros comemos, ¿no? Como la zanahoria, la remolacha, son raíces que la planta se mantiene en el invierno, se pierde toda la parte de arriba de la planta, queda nada más que un poquito de tallo vivo, nada más, toda la raíz llena de sustancias de reserva para cuando se vuelva a la estación favorable, vuelva a generar tallo, ¿no? Así que pueden almacenar sustancias de reserva. Y ahora, bueno, finalmente, hablando de la forma de las raíces. Hay dos sistemas, vamos a definir dos sistemas radicales básicos, que ya los vimos recién cuando vimos diferencia entre planta monocotiledonia y planta dicotiledonia, ¿no? Hacia grandes rasgos. Uno que llamamos sistema halo-rizo. Ahí digamos, para diferenciarlo del homo-rizo. Homo-rizo significa homo, que son todas iguales, homogéneas, todo del mismo tipo. No vemos en el homo-rizo diferenciación entre una raíz principal y raíces secundarias. En cambio, en el halo-rizo, en el otro sistema, vemos esa famosa raíz pivotante que por ahí estudiaron en la secundaria, como la de la zanahoria, que es una raíz principal y raíces laterales. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de estos dos sistemas radicales básicos, ¿no? Acá está el halo-rizo, ¿sí? Una raíz principal. En esta foto se ve muy bien una raíz principal y raíces laterales, ¿sí? En este caso esta raíz ya tiene todo este ensanchamiento de sustancias de reserva que está acumulando. Acá hay otro ejemplo, este es el diente de león, la inflorescencia es amarilla, que pueden ver a veces creciendo entre el pasto. La zanahoria. Si nosotros cuando compramos la zanahoria en la verdulería, estamos comprando la raíz principal, muy ensanchada, llena de sustancias de reserva, y tiene un montón de raícitas laterales que eso se rompe todo cuando la cosecha. Sí. ¿Por qué es tan colorida la raíz? ¿Por qué es tan colorida? Porque tiene plástidos, que serían homólogos de los cloroplastos, pero llenos de un pigmento anaranjado que se llama caroteno. ¿Por qué no es de otro color? No sé. La hemos seleccionado por su valor nutritivo. Esos carotenos son fuente de vitamina A para nosotros. Hay algunas raíces que son coloreadas. Cuando vean esas raíces del maíz que están viendo, del maíz pisingallo, y cuando las vean más adelante, ustedes por ahí van a hacer un TP donde los van a hacer germinar. Si están a la luz se ponen rojas, las raíces pueden tener pigmentos, no necesariamente van a ser blancas. Bueno, entonces este es el sistema halo-rizo, y cómo se desarrolla, el origen del sistema halo-rizo es la radícula del embrión, ¿sí? Todo esto que venimos hablando del embrión, todos los embriones tienen esa radícula, en el sistema halo-rizo esa radícula sigue creciendo, que esto es una foto hecha, se llama microscopio de barrido, se ve muy bien la superficie, de una semillita germinando como las que estuvimos viendo hasta ahora. Esta es la radícula que está emergiendo con los pelos radicales como dijimos recién. Y acá hay un ejemplo en un dibujo donde la plantita sigue creciendo y generando esa misma raíz, va creciendo y generando raíces laterales.
Ese es el origen del sistema alo-rizo. Dentro se desarrolla a partir de la raíz de la radícula del embrión. Entonces, de nuevo, primera excepción ahora a todo lo que veníamos diciendo del embrión. El embrión de las plantas que tienen un sistema homorrizo, que es este que tiene todo, se llama también raíz en cabellera. Acá es un pasto, la foto de un pasto, la foto de una cebolla de verdeo. En algunos helechos también hay este tipo de raíz. No hay un sistema, una raíz principal, sino que las raíces se pueden ramificar, pero no hay una raíz principal y otras más pequeñas. Son todas más o menos del mismo tamaño. Todas del mismo tamaño. Y esas raíces no se generan de la radícula del embrión. En las plantas que tienen este sistema de raíz, el embrión tiene radícula, como eso no cambia, pero la raíz esa crece por un poquito, esa raíz que están viendo en el maíz, va a crecer por un tiempo, pero después de la zona de conjunción entre la raíz y el tallo empiezan a generarse nuevas raíces, se llaman raíces adventicias, que vinieron después. ¿Sí? Y en esta planta, que ya es una planta parecida a la del maíz, pero ya adulta, ¿sí? Esa raíz embrionaria ya no se ve más. Fue totalmente superada por estas raíces que se originaron en el tallo. ¿Sí? Esa es la manera de desarrollarse de un sistema homorrizo. No, la raíz embrionaria se pierde. Se desarrolla un poquito, unos días, y después deja de estar. ¿Sí? Bueno, eso entonces son las dos, y el ejemplo de ese tipo de raíz, sistema radical homorrizo, es la plantita de maíz. La que ustedes tienen por ahí circulando, están en el estadio donde no se ve todavía esta parte, la parte del tallo que está creciendo, sino que se ve solamente la parte de la raíz. Esta raíz principal, ven, está acá, crece por un tiempo, pero después es superada por raíces que se originan acá, en la zona de unión entre la radícula y el tallo. ¿Sí? Y cuando vean la planta más grande, acá se ven, ¿no? Esta es la raíz principal que luego se pierde, y empiezan a generarse raíces en cabellera, y si la planta sigue creciendo, acá no se ve toda la planta de maíz, tiene todo este sistema en cabellera. ¿Sí? Ese es un sistema homorrizo. Sí. Simplemente deja de reproducir, o sea, deja de hacer esa raíz crece hasta una longitud de... Con el tiempo ya ese tejido no lo encontrás más. Vos arrancás la planta, no encontrás más la raíz esa primaria. Sí. Y lo que ves es todo este sistema muy, muy desarrollado, como se ve acá, de todas raíces equivalentes, ramificadas, pero todas equivalentes. Y todas están saliendo, si ustedes ven de dónde salen, del tallo, que acá está cortado, pero están todas saliendo de esa primera parte del tallo. O sea, el alo-rizo, la raíz principal sale de la radícula. O sea, la radícula claro, la radícula se desarrolla en raíz principal y se mantiene esa raíz principal. Y si ustedes cortan esa raíz, es muy probable que la planta esa se muera. O sea, si ustedes arrancan la planta y la raíz, se acuerdan que el ápice, la parte que crece de la raíz, es la punta, ¿no? Si la arrancan y esa parte queda en la tierra, es muy probable que si las otras raíces no tienen suficientes raíces secundarias, la planta se muere. En cambio, en este sistema, las raíces laterales se están generando del tallo, entonces puede volver a brotar raíces. ¿Sí? Son dos sistemas de desarrollo diferentes. Bueno, entonces les cuento un poquito sobre algunas modificaciones que pueden tener las raíces. ¿Alguien vio alguna vez raíces aéreas, por ejemplo? Raíces que están en las plantas acuáticas. Raíces ¿y sabes de qué plantas son? ¿O escuchás? Sí, sí. ¿Y algún ejemplo de una planta, un nombre común de una planta? ¿Cómo? El arroz crece, pero el arroz tiene una raíz muy parecida a esta, es casi lo mismo que esto, es de la misma familia. Lo que tiene es que la planta tolera la inundación. Pero lo que decías vos, ¿cómo es tu nombre? Tomás, lo que decía Tomás,
por ejemplo, en los manglares. Yo tengo alguna foto para mostrarles. Las plantas que viven en lugares, por ejemplo, de marea, donde en la interfase entre la tierra, en la playa, entre la tierra y el mar, o por ahí en una salida de un río de agua dulce y tienen agua salobre, pero están cubiertas, cuando sube la marea están cubiertas las raíces por agua, se vuelve todo muy anaeróbico cuando está algo cubierto por agua. Entonces las plantas que pueden tolerar eso son las plantas que tienen alguna manera de pelearle a la anaerobiosis. Y una manera son raíces que salen hacia arriba, crecen hacia arriba en vez de crecer hacia abajo. ¿Sí? Ahora les muestro. Esperen. Son estas que están acá, las raíces aéreas. Estos son manglares, que esto que está para acá, creciendo acá, no son tallos, está creciendo hacia arriba, ¿sí? Sirven de anclaje, pero está todo anclado en un suelo que se mueve bastante, y esto es la manera en que respiran las raíces. Las raíces necesitan hacer mucha respiración, porque están creciendo, ¿sí? Y para crecer necesitan ATP, así que las raíces están siempre respirando, y ellas no fotosintetizan, no producen oxígeno. El oxígeno que tienen las raíces para respirar en sus mitocondrias viene del suelo. Si el suelo está negado, no hay aire en el suelo, el oxígeno se disuelve mucho menos en el agua de lo que se disuelve en fase gaseosa. Entonces hay mucho menos oxígeno. Y las plantas que pueden vivir anegadas son las plantas que tienen alguna adaptación para lidiar con esa falta de oxígeno, ¿sí? que les produce el anegamiento. Esas serían las raíces, eso se llaman neumatóforos, estas estructuras que tienen la raíz. Sí. Bueno, esas son y otras raíces aéreas son estas raíces que salen del tallo y que sirven, van a ver, por ejemplo, acá hay un ejemplo del maíz, se llaman raíces fúlcreas, ¿sí? Aparte de esa raíz en cabellera que tiene el maíz, a ver si tengo una foto mejor, acá. Esta es una planta o de maíz o de caña de azúcar, que son morfológicamente muy parecidas. El sistema de raíz en cabellera está todo por adentro de la tierra acá, no se ve, no lo estamos viendo. Pero en los nudos, como raíces adventicias que salen del tallo, aparecen estas raíces que se llaman raíces fúlcreas, que lo que hacen es contrafuerte, ¿sí? Se extienden hasta que llegan al suelo, y ahí anclan una planta que es muy erecta, es un único eje la planta de maíz. ¿Sí? Otras modificaciones son las raíces aéreas de las orquídeas. ¿Sí? Las orquídeas, si alguien tiene orquídeas o vio orquídeas, ¿sí? Las orquídeas, la mayoría de ellas, la gran mayoría, son lo que llamamos plantas epífitas, que crecen colgadas de otras plantas, sin entrar a la corteza o a los tejidos de las otras plantas, sino que simplemente se agarran de las otras plantas, y las raíces necesitan absorber agua y también necesitan absorber nutrientes, y las raíces de las orquídeas lo que tienen, las van a ver, se ven así como estos fideitos, que pueden tener células fotosintéticas, como se ve acá, esto es un corte, esta es la corteza de la raíz, y acá tienen células fotosintéticas, ¿sí? Puede ser que tengan, y lo que tienen además es todo un tejido muerto, que es esto que se ve acá, que se llama velamen. Esto se los cuento como anécdotas, ¿no? Como cosas interesantes de las plantas, no es que los vayamos a tomar en los exámenes. Pero ese velamen es tejido que funciona cuando está muerto, generando como canales donde se llena de agua. Es una manera de retener agua esas raíces, ¿sí? Que no llegan hasta la tierra. Otras raíces aéreas son las del ficus. El clavel del aire tiene algo parecido, son también plantas epífitas que crecen sin parasitar otras plantas, se agarran de otras plantas y la absorben, tienen otras adaptaciones, ¿no? También absorben a través de sus hojas, tienen maneras de captar el agua con la forma que tienen, pero también absorben agua y nutrientes del aire, digamos. Son raíces aéreas también. Y las otras raíces aéreas son raíces que pueden salir de los tallos y servir también de anclaje. Es algo que es común en este género ficus, ¿no? Que lo habrán visto tal vez en algunas plazas de Buenos Aires, que están estos gomeros, estas plantas muy, muy inmensas, no los ombúes, sino los gomeros, y los pueden distinguir porque aparte de las hojas y las flores que tienen, pueden llegar a tener estas raíces que salen de los tallos y sirven también de anclaje. Son ejemplos de raíces aéreas. Raíces reservantes es la de la
zanahoria, por ejemplo. Otra raíz aérea, las raíces adventicias de la hiedra, que no son tanto de absorción, pero sí de agarre, ¿sí? De las plantas, la planta trepadora como la hiedra trepa a través de agarrarse a las paredes, en la naturaleza es a la corteza de los árboles, por estas raíces adventicias que se generan en el tallo. ¿Sí? Estas raíces tabulares o de contrafuerte de los árboles de las selvas, los árboles que son muy altos, acá hay un esquema, y están en suelos muy poco profundos, entonces necesitan, de nuevo, y necesitan ese, ¿cómo era? ¿O algo? Uy, no. Dice menú para salir. Ay, ahí está. Sirven de anclaje en suelos poco profundos. Y otro ejemplo que siempre me gusta contarles es el del ficus estrangulador. ¿Alguno fue a las ruinas de San Ignacio? Vieron que hay unas ruinas y hay un árbol que está cubriendo todo las raíces, pareciera que están cubriendo todos los ladrillos. Sí. Uno en el ecoparque. Hay un ficus estrangulador en el jardín botánico, cuando vayamos lo vamos a ver. No es tan espectacular como estas fotos que están acá, pero esta es una especie que crece en ambientes selváticos, es dispersada la semilla por los animales depositan la semilla en una copa del árbol. Esto es una adaptación a la poca luz que hay en la base de una selva, ¿no? Una adaptación que tiene esta especie. Entonces la planta crece, la semilla germina en la copa de los árboles y empieza a crecer hacia abajo. Todo esto que ustedes ven acá es raíz, ¿sí? Y esa raíz empieza a crecer estrangulando, cuando encuentra el árbol ese el que está creciendo, empieza a rodearlo todo. Este crecimiento es por muchos, muchos años, ¿no? El árbol ese se termina asfixiando porque no puede crecer en grosor. Después vamos a ver cómo los árboles crecen en grosor. Se muere el árbol, y por ejemplo, acá se ve la raíz del ficus y el árbol huésped que está adentro, ¿no? Y acá, esto ocurrió ya después, el árbol ya murió y se descompuso, y queda el ficus vivo con su copa allá arriba y todo ese sistema de raíces que creció estrangulando al árbol nodriza, ¿sí? Distintas adaptaciones de las raíces. Bueno, les propongo que hagamos un recreito de 15 minutos para hablar del tallo. No sé si vamos a terminar hoy con las hojas, pero bueno, la idea es hablar de el tallo y las hojas y terminar la parte de morfología hoy. Si nos queda un poquito, lo seguimos la clase que viene, ¿sí? Entonces en la segunda parte les voy a mostrar lo que traje, que son principalmente hojas. Espera que dejo de grabar. ¿Sí? Y entonces la parte que vamos a hablar ahora, vamos a volver a compartir pantalla. Esperen, esto es un lío, hay que dejar de compartir. Porque tengo que escaparme de ahí. Si no, no sale, y tengo que volver a Zoom, compartir pantalla, ir ahí, compartir, y ahora proyectar. Ahí está. Ahí está. Bueno, entonces ahora vamos a estar viendo la parte del vástago, ¿sí? Que es la parte aérea de la planta, el conjunto de tallo o tallos, ¿sí? Si está ramificado, más las hojas, es lo que llamamos el vástago, ¿sí? Entonces si volvemos a ese mismo esquemita que estábamos, ese dibujo de la planta idealizada que estábamos viendo hace un rato, y este está sacado del libro de Neighbors, este esquemita, vamos a estar hablando de toda esta parte, no de la flor, pero sí de toda la parte vegetativa, como decíamos hace un rato, ¿no? Este es un ejemplo de una dicotiledónea típica. Y fíjense, ¿qué vemos en el vástago? Vemos el tallo, vemos las hojas, vemos que a veces puede haber una ramificación, ¿sí?
vemos que en el ápice del vástago hay lo que llamamos una yema apical, ¿sí? Esa yema apical vamos a ver después que tiene una estructura interna. Es la zona donde está ese meristema, que está cubierto, muchas veces está cubierto por hojitas, ese meristema que es el que produjo, que estaba antes cuando la plantita emergió, cuando la plantulita emergió de la tierra, estaba por acá, y que produjo todo el vástago, ¿no? Y fíjense que también acá tenemos otra cosa que llamamos yemas axilares, ¿sí? Que en esta foto de acá se ven en lo que se llama la axila de la hoja, ¿no? La hoja que está acá, o acá, esta hoja que está acá, forma una axila con el tallo, ¿sí? La zona del... Si esto es una hoja, y mi cabeza es el resto, mi tronco y mi cabeza es el tallo, en realidad está acá arriba la axila, no acá abajo, es lo que llamamos la axila de la hoja, y acá hay una yema también, ¿sí? Una zona, como decíamos hace un ratito, vos preguntabas, una zona de células meristemáticas, que en el caso de este tipo de plantas puede originar toda una ramificación, ¿sí? Y de paso ya les voy contando que la ramificación, esta, si la miran, tiene la misma estructura que que el tallo principal, o sea que se vuelve a repetir esa misma estructura, ¿sí? Y acá tienen entonces, vamos a generalizar para el vástago, otra manera de llamar al vástago, antes decíamos el sistema radical para la raíz, es el sistema caulinar, ¿sí? Cauloma es una palabra griega para tallo, entonces el sistema caulinar es el sistema del tallo, que en general es un órgano aéreo, aunque vamos a ver que hay tallos rastreros, y que en general tiene crecimiento indefinido, ¿no? Lo mismo que la raíz, dijimos que tenía crecimiento indefinido. Y ese crecimiento vertical, como ya venimos hablando hace un rato, está dado por esa yema apical, ¿no? Y el tallo lo dividimos en nudos y entrenudos, ¿sí? ¿Qué son los nudos? Las zonas del tallo donde aparecen las hojas. Yo acá tengo varios ejemplos. Ustedes se pueden ir pasando. Se fueron secando un poquito. Estas son ramas de morera, ¿sí? Entonces ustedes acá tienen un tallo es una rama, que esto si la morera era una morera chiquita, ahora ya es un árbol, esto hubiera sido su tallo principal, pero esto es una rama, y como les digo que el patrón se repite, yo les puedo mostrar todo lo que les quiero mostrar en una rama, ¿no? Entonces, fíjense que tiene hojas, las hojas están a intervalos regulares, y en esta especie las hojas están una por nudo. Eso se llama filotaxis, que lo vamos a ver también. Es cómo están dispuestas las hojas en el tallo. Acá esta es la hoja, ¿no? Estamos todos por una hoja, después vemos cómo es la forma de la hoja, pero es obvio, ¿no? Bueno, en este caso hay una hoja por nudo, y van cambiando el ángulo que forman con el tallo, ¿sí? ¿Dónde están con respecto al tallo? En este caso es en una espiral, y eso es lo que llamamos filotaxis. Y en la axila de la hoja, en la parte de arriba, acá, hay una pequeña yemita. En esta especie las yemas son muy chiquitas. Se los paso para que lo vayan viendo. Tengo dos acá. A veces se han caído las hojas y quedaron las yemitas ahí. Estas yemitas, ahora se le van a caer todas las hojas en el invierno. En el otoño e invierno se le van a caer al árbol las hojas. Pero estas yemitas son las que van a crear nuevas ramas el año que viene. Acá, ahora te veíamos la rama. ¿Ven esta hoja? Miren lo que pasó acá. Acá había una yemita, la hoja sigue estando, no se cayó, y esta yema estaba acá hace un par de meses, generó toda esta rama. Así va creciendo el árbol, se va ramificando. Después, esta rama se va a hacer cada vez más gorda, esto también se va a hacer cada vez más gorda, más grueso, y el año que viene, las yemas que quedaron acá van a dar nuevas ramas. Fíjense cómo se ven las yemas. Puede ser que crezcan dos, es medio raro eso. Acá tienen otro ejemplo. Se le doy a distintas gente, son ejemplos de lo mismo. Pueden ver que siempre las ramas están saliendo de la axila de una hoja. Fíjense cómo la forma de las hojas es distinta en las distintas especies. La yema sería eso de la
acá, ¿no? La yema es algo, en este caso es algo que se ve como marroncito muy chiquito. Pero esto lo van a ver en el trabajo práctico, pero la forma de las yemas y cuán visibles son es distinto según la especie. ¿Sí? Esta es una rama de fresno y acá se ven mejor las yemas. ¿Sí? Es esa cosita marroncita. No sé, ahora lo paso por acá. Y acá se puede ver una ramita. Bueno, entonces el tallo lo dividimos en nudos, que es donde están aparecidas, están puestas las hojas, donde crecen las hojas, y entre nudos, que es el espacio entre dos nudos. ¿Sí? Voy a contar sobre los nudos. O sea, había como poquitos por arriba de esta planta, y de ahí salen las hojas. Claro, esos son los nudos. Los nudos es el lugar donde salen las hojas. Los nudos tienen una estructura interna distinta de los de los entrenudos, y es donde están los tejidos que van a nutrir a la hoja, ¿no? Y esas ramificaciones, todo esto que la raíz yo les dije que se originaban desde adentro de la raíz, pues vamos a ver cuando veamos anatomía, en el tallo se ramifica de manera exógena, ¿sí? Desde afuera es desde donde crecen las ramificaciones. Las funciones del tallo, las funciones son el sostén de las hojas, ¿sí? Es lo que le permite a las hojas alcanzar la luz, alcanzar altura para alcanzar la luz, ¿no? Las hojas son la parte fotosintética. Muchas veces van a haber tallos que los tallos mismos hacen fotosíntesis. En algunas plantas la fotosíntesis las hacen los tallos. Transporte, ¿no? Transportan las sustancias, transportan el agua hacia las hojas y las sustancias que producen las hojas hacia la raíz. Sí. Los conductos del sistema vascular van hacia las hojas también. Sí, van hacia las hojas también. Las hojas están irrigadas. Después cuando veamos los tejidos, cuando veamos la anatomía, las hojas están irrigadas. Por esto estos conductos se dividen, se bifurcan, digamos, y entran a las hojas. ¿Sí? El tallo tiene geotropismo negativo, en general crece hacia arriba, y fototropismo positivo, ¿no? El tallo va a crecer hacia la luz. En la mayoría de las plantas, si ustedes ponen una fuente de luz de costado, lateral, la planta va a crecer hacia la luz, ¿no? Si la luz es del sol y está arriba, no es lateral, la planta crece hacia arriba. Y bueno, las ramificaciones, estas que son exógenas, aparecen a partir de las yemas axilares, entonces el árbol o la planta solo va a tener ramificaciones si había alguna yema axilar en el tallo, que están en los nudos, y eso lo vuelvo a decir de nuevo, que el patrón de desarrollo se repite en las ramificaciones. La hoja que está en cuya axila hay una yema, se llama hoja axilante o tectriz. ¿Sí? Y en el libro de Neighbors, por eso lo puse acá, dice que se removió, en esta foto que tienen, que está hablando del tallo, dice que han removido la yema axilar, pero acá lo que removieron es la yema apical, ¿no? Lo que está arriba, hay un error ahí en el libro, por eso les puse esta foto. Bueno, esto es para mostrarles de nuevo que el patrón se repite. Acá hay una yemita que está brotando, y esta yemita tiene la misma forma en general, y la misma actividad meristemática para generar nuevos tejidos que tiene la yema apical, ¿sí? Y esto es lo que repite la ramificación esta, como la que está acá, va a repetir el patrón de ramificación del tallo. ¿Sí? Esas unidades repetitivas, que tiene, esto es un esquema muy, muy, muy generalizado, de una planta muy, muy idealizada, esas unidades repetitivas que tienen las plantas se llaman fitómeros, ¿no? Esta es una característica de las plantas que en general no se ven en los animales, el hecho de que haya toda una estructura que se repite. Sí, en el des. ¿Qué hace que una yema llegue a desarrollarse, digamos, a rama y otras no? O sea, ¿cómo es que algunas sí, porque otras no? Porque unas y otras no. Esta es una de las principales áreas de investigación de la fisiología molecular de las plantas. Para despertarse o no despertarse una yema, se llama dormición de la yema cuando la yema está sin brotar. Hay hormonas, vamos a ver un poquito de esto que la hace despertar
balance hormonal, ciertas hormonas, que produce la hoja que está ahí, o que dejan de producirse cuando la hoja se cayó, está respondiendo a la temperatura y también está respondiendo a cuántos azúcares se están moviendo en la mitad de esa yema. Que están integrando señales ambientales, señales hormonales internas y señales de nutrición. Sí, tienen, bueno, sí, no sé si exactamente cómo es. No, pero como con las hormonas. Las hormonas son mucho más, al menos lo que entendemos de las hormonas, por eso más simples, pero son más difíciles de comprender para nosotros las hormonas. Vamos a ver un poquito después. Bueno, esto de que se repiten en fitómeros, de que las estructuras se repiten, ¿por qué se los digo? Porque para que piensen ahora que ya vieron cómo es la raíz y que vieron cómo es el tallo, que la arquitectura de la planta, la forma que tiene la planta, lo llamamos arquitectura, está dada por cómo se ramifican las cosas, ¿no? Los patrones de ramificación van a ser distintos según la especie que estamos mirando, según el grupo de plantas que estamos mirando. Acá hay plantas con distintos patrones de ramificación. No vamos a hablar mucho de la ramificación de la raíz porque no tiene tantas diferenciaciones, pero sí vamos a hablar de las distintas formas que tiene de ramificarse el tallo, el vástago. Entonces, acá vienen un poco de definiciones de palabras nuevas. Los tipos de ramificación del tallo, ¿sí? Ahora, cuando ustedes salgan, miren plantas y fíjense si pueden ver, y lo van a ver esto en el trabajo práctico también, si pueden ver distintos patrones de ramificación. Y ahora que dije trabajos prácticos, recién en el intervalo me preguntaron, porque yo ayer mandé un mensajito de que tienen que traer el trabajo práctico impreso. Impreso significa vacío, o impreso o en el celular, que lo puedan ver. No que lo tienen que haber hecho al trabajo práctico, sino que tienen que tener la consigna a mano, ¿sí? Lo que hay que hacer. Antes, en tiempos pre-COVID, nosotros, el Centro de Estudiantes les vendía una guía de trabajos prácticos impresa y ustedes arrancaban la hoja o usaban las hojas de ahí. Este año decidimos ir por trabajos prácticos separados, donde ustedes trabajen en el día ese en el laboratorio, dibujen lo que tengan que dibujar, escriban lo que tengan que escribir y lo entregan después. Pero sí tienen que tener la consigna con ustedes, no pueden estar pidiéndole a otra persona, ay, che, ¿cuál era la pregunta 2? ¿Qué hacía acá? Tienen que traerla con ustedes. Entonces, o lo traen en el celu, o lo traen en la computadora, hay wifi en todas partes ahora, o lo traen impreso, ¿sí? Pero tienen que encargarse ustedes de conseguirlo impreso, ¿sí? De imprimirlo. ¿Se entiende eso? Y toda la consigna, cómo funciona el trabajo práctico y todo eso se los van a explicar ese primer día, 31 de marzo, bien dentro de cada uno de los turnos de trabajo práctico, ¿sí? Bueno, volviendo a... de nuevo. ¿Cómo era? Ahí. ¿Sí? Volviendo a los tipos de ramificación del eje. ¿Se acuerdan que caulinar, caule, cauloma, era tallo? Hay plantas que no se ramifican nunca, es un único eje. Y un ejemplo que puse acá es una plantita de maíz o de caña de azúcar, donde hay un único tallo principal, un único tallo, no hay ramas. Solamente hay ramas en esta parte de la inflorescencia masculina, pero no en la parte vegetativa. ¿Sí? Y acá hay otro ejemplo, por ejemplo el del tulipán. Este es el tallo del tulipán, las hojas, pero nunca se ramifica, ¿sí? Esas son las plantas que llamamos monocaules, sin ramificación. Y después hay plantas pluricaules, van a tener más de una rama. Ese tallo se ramifica. Y hay varios tipos de ramificación, ¿sí? Un tipo de ramificación que se encuentra en las plantas primitivas, en las plantas fósiles, las primeras plantas terrestres que aparecieron, el tipo de ramificación que tenía era siempre de este tipo, dicotómica. Esta es una palabra que vamos a usar mucho en botánica. Dicotómica significa, tomografía es que se está cortado, ¿no? Cómo se corta, cómo se divide. Y dico que se divide en dos. Sí. ¿Puedes decir algo?
Entonces, en estas plantas, ya sea una célula apical, en las plantas más primitivas, o una yema apical, se divide en dos partes equivalentes, las dos iguales. Entonces, cuando uno la ve a la planta, ve que siempre se vuelve a dividir en dos, se vuelve a dividir en dos, se vuelve a dividir en dos. No tenemos muchos ejemplos de estas plantas, porque la mayoría, como les digo, son plantas primitivas. Una que nos queda, que es una planta que es muy simple, que la vamos a ver en el trabajo práctico herborizada, porque es difícil de cultivar, es esta que está abajo, que se llama Silotum. Y estas son esquemas de representaciones de plantas primitivas que existen como fósiles nada más. Y acá hay una palmera que se ve en las ramas de esta ramificación dicotómica. Ven que acá se dividió en dos ramas equivalentes, y acá de nuevo se dividió en dos ramas equivalentes, y acá de nuevo se fue dividiendo de nuevo en dos ramas equivalentes. Cada vez se divide en dos. ¿Sí? Entonces, Claro, sí. Tenés varias, en cada rama vas a tener una yema apical. Sí, eso no importa qué ramificación tengas, en general en cada rama vas a tener una yema apical. Es la manera que tiene de crecer la rama en longitud. ¿Sí? Bueno, eso es para la ramificación dicotómica. Y sí. ¿por qué cuando se replica dicotómicamente se va reduciendo el tamaño de la ramificación? No sé bien las razones físicas, es una cuestión de cuánto puede soportar el eje principal, ¿no? Lo que yo te mostré es muy claro, cada vez más chiquita, pero no necesariamente, si te fijas en esta planta, no necesariamente son tan chicas, tan diferentes como las que mostré acá, para que se vea mejor. Entonces, un tipo de ramificación es dicotómica, esa es bien distinta de las que les voy a mostrar ahora, que se llama ramificación lateral, donde la rama sale de una yema lateral. ¿Sí? Y ahí hay dos tipos de ramificación lateral. La más fácil de ver es la monopodial, es la estructura, por ejemplo, del arbolito de Navidad, de un pino. ¿Sí? Es un eje principal que se ramifica lateralmente, y esas ramas también es una rama secundaria, pero ya no es dicotómica, ¿vieron? Es una cosa principal que se vuelve a ramificar, pero no siempre en dos. ¿Sí? Es un número que no es dos. ¿Sí? Y no son equivalentes. ¿Sí? Esta rama es principal, estas se van ramificando. Puede ser que haya varias ramas saliendo de la misma región, como acá, como en la Araucaria, o que sea más de este tipo de ramificación, pero ustedes siempre pueden ver un eje principal. ¿Sí? Esta se llama monopodial. Y hay otra que se llama simpodial, ¿sí? Que cuando es otro tipo de ramificación, que cuando la ven, y esto es medio difícil de entenderlo cuando estamos viendo un ejemplar vivo, hay casos en los que se ve muy bien y en casos en los que es confuso y uno no se puede dar cuenta bien si se trata de esta simpodial o si se trata de la monopodial. Y ahí hay que ir a mirar en el desarrollo. O sea, nosotros en botánica no les vamos a pedir a ustedes, a ver, decime qué ramificación tiene esta especie, por ejemplo, ¿no? Porque es algo que uno o lo tendría que aprender de memoria, o uno para saberlo tendría que seguir el desarrollo. ¿Por qué? Porque en la simpodial lo que ocurre es que, imagínense que este era el eje principal, ¿no? Y la yema esa apical está acá. Y acá había una hojita y una yema axilar. Y es esta yema axilar la que se desarrolla la rama, y esta deja de crecer. Es como un zigzag. Entonces, si uno sigue el desarrollo, sigue dónde está el meristema trabajando, ve como un zigzag. Pero a veces cuando ya la planta está desarrollada, y esta rama se desarrolló, y esta rama se desarrolló, parece que fuera una cosa monopodial. Entonces uno se puede llegar a confundir. ¿Sí? Acá tienen un esquemita para verlo, una manera donde es claro ese tipo de ramificación, y ustedes tienen unos videos que generó el jefe de trabajos prácticos de la mañana, Pablo Pica, que les explica este tipo de ramificación. Una manera donde se puede ver es en estos tallos que son rastreros, ¿sí? Donde, por ejemplo, la caña de ámbar, el jengibre, y lo van a ver en el trabajo práctico.
donde lo que ocurre, se ven este esquemita de acá, el tallo venía creciendo así, y acá había una yema apical, y acá una yema axilar. La yema axilar es la que sigue creciendo en longitud del tallo. Y esta yema, en este caso del que les estoy contando, esta yema apical da una rama de crecimiento definido, ¿sí? El tallo sigue creciendo por esas yemas laterales. Eso es una ramificación simpodial. Un ejemplo también donde por ahí se ve más claro es acá en una inflorescencia, un conjunto de flores, donde se ve, ven acá, esta es la rama principal, pero ahí se frena, da una florcita, esta rama se desarrolla, pero la principal se frena ahí y no se ramifica más, esta se desarrolla, pero no se ramifica más, y así, pero si uno pudiera extender esto que está curvo así lo extiende, parece que fuera una cosa monopodial, pero en realidad fueron yemas que se fueron alternando, ¿sí? Medio largo esto para explicarles que es un tipo de ramificación que uno lo puede entender mejor cuando está siguiendo el desarrollo de la planta. Bueno, entonces hay esos 4 tipos distintos de ramificación. Una es no ramificarse, y la otra es dicotómica, y después están las 2 laterales, monopodial y simpodial, ¿sí? Esas son definiciones que van a practicar, van a ver distintos materiales en el trabajo práctico. Bueno, y después ahora quiero mostrarles algunas modificaciones de los tallos, así como vimos las raíces aéreas. Alguien preguntaba qué era la papa, si la papa era una semilla o no. Por ahí sabes que se usa el término papa semilla, ¿no? Los productores compran, los que van a sembrar papa, compran la papa semilla, pero no compran una semilla con el embrioncito adentro, sino que ahora vamos a ver qué es eso. Se los muestro primero, les muestro esto primero. Es la planta de papa, tiene, esto que vemos acá no es el sistema de las raíces de la papa, sino que la papa tiene algunos tallos que son rastreros, y en parte de esos, o sea, que son paralelos al suelo, y parte de esos tallos se especializan en acumular reservas. Entonces como que se hipertrofian, están llenos de tejidos llenos de almidón. Ustedes lo van a ver cuando vean célula, cómo son esas células. Sí. Está debajo de la tierra, pero ahora vamos a ver que en realidad les tendría que haber mostrado, me adelanté con lo de la papa, les tendría que haber mostrado la filmina anterior. Hay tallos que son rastreros y que van por abajo de la tierra. Claro, a ver, este tallo que les mostraba acá, este que está acá, de esta planta como el jengibre, o de la caña de ámbar que está acá, es prácticamente parte del tallo está sumergido, está bajo tierra, ¿sí? Y en el caso de la papa, tiene los 2 tipos de tallos. ¿Cómo diferencias entonces tallo de raíz? Ah, bueno, una manera de diferenciarlo es ver la anatomía, ver cómo es por adentro, porque ustedes van a aprender que y a veces es muy difícil de diferenciar, ¿no? Van a ver que hay características típicas de tallo y características típicas de anatomía de la raíz. Y otra cosa es ver cómo se desarrolla eso, ¿no? Seguir todo el desarrollo de la planta. Entonces te das cuenta, también hay cosas intermedias, hay raíces que parecen tubérculos, como esto que llamamos tubérculos, este tipo de tallos, hay raíces tuberosas que son parecidas a los tallos como el de la papa. Yo iba a traer y me olvidé, pero les iba a traer una papa brotada, pero lo traigo para el trabajo práctico. ¿Alguno le brotó alguna vez una papa guardada en la despensa? Bueno, eso tiene yemas, ¿sí? Esas son yemas en un tallo que está todo deforme, gordo, deforme, pero mantuvo sus yemas, ¿sí? Y tienen nudos, pero lo que pasa es que está todo deformado por esa cantidad de reserva que tiene. Pero aparte tiene raíces, ¿no? La papa, y tiene tallos aéreos que tienen sus ramificaciones. No tengo una planta acá, pero es una planta parecida a la del tomate, ¿sí? Y va a dar sus flores y va a dar sus semillas, pero la papa semilla que siembra el productor son tubérculos chiquitos, ¿sí? Si la papa, cuando la planta es chiquita, genera eso, uno pone una papita abajo de la tierra, un pequeño tubérculo debajo de la tierra, esas yemas van a dar la parte aérea de la planta hacia arriba, y van a dar raíces también. Y esa parte aérea también va a generar también tallos rastreros, y esos tallos rastreros se van a engrosar, generando papas nuevas. Entonces de una papita uno puede generar todo este sistema de muchas
de muchas papas, que es lo que cosechan. ¿Y saben para qué le puede servir a la planta? ¿Cuál es la ventaja que puede tener una planta de tener este sistema de acumular reservas bajo tierra? Para periodos de alimentos. ¿Qué sería un periodo? ¿Dónde son las papas? ¿Ustedes saben? ¿De dónde son originarias? ¿Eh? ¿De Irlanda? No. De los Andes. ¿Y qué pasa en los Andes cuando hace frío en invierno o en la altura? Hace mucho frío, entonces es una manera, bajo tierra la temperatura es mucho más estable que en el aire, ¿no? La tierra hace como de buffer de temperatura, amortigua los cambios de temperatura. La parte aérea de la planta se muere, florece crece en la primavera, florece, pero después al año siguiente se muere, pero la parte subterránea que queda abajo de la tierra tiene la capacidad de rebrotar cuando viene la primavera. Entonces es una manera, las plantas bulbosas y las plantas con tubérculos, es una manera que tienen de pasar el invierno, de pasarlo bajo tierra. Son plantas de lugares donde hay temperaturas muy frías en algún momento del año. ¿Sí? Plantas herbáceas, no son árboles a los que se les caen las hojas, esa es otra estrategia, pero que pasan el invierno de esa manera. La otra modificación del tallo, que les tendría que haber mostrado antes, son estos tallos que son rastreros. Distintos tipos de tallo, que acá hay distintas fotos, que el tallo en vez de estar vertical, está horizontal, la planta crece horizontal, y tal vez las hojas solamente están verticales, o algunas de las ramificaciones, como las que veíamos en la caña de ámbar, en el jengibre, están erectas. Yo les traje... Les traje acá dos ejemplos de tallo rastrero. Esto es un helecho que lo van a ver trepando por los árboles, por las tipas, en toda la ciudad de Buenos Aires, en las plazas. No sé si alguien lo vio alguna vez. Si quieren, pásenlo. A ver, les voy a dar a los chicos de allá que O sea, como los tallos de raíces científicas, eso te da información sobre el sistema radical. Claro, el sistema radical de todas estas plantas son muy rizos, raíces adventicias originadas en el tallo. Y este es otro que seguro conocen mucho más. Esto es un pastito cualquiera, rastrero, ¿sí? ¿Lo ven? También pásenlo. Y ahí se ven, tiene un poquito de tierrita, lo lavé bastante, se ven las raíces adventicias, en los nudos salen nuevas ramas, y raíces adventicias, pero esta parte del tallo es rastrera. Esto es un pastito cualquiera que crece en las veredas, en los que tienen césped en la casa. Acá hay una ramita más erecta, ¿sí? Cuando va a florecer, da una rama más erecta. Bueno, este sería un ejemplo de rastrera. Estos se llaman estolones. Otro ejemplo es la frutilla, ¿no? La frutilla también crece de esa manera. Estas son nuevas, uno puede sembrar una semilla, la plantita crece, pero después una de las ramas del tallo puede algunas pueden crecer erectas y otras van a empezar a crecer rastreras. Y cuando tocan el piso, en un nudo, generan raíces adventicias, ¿sí? El lazo de amor, el potus, todos ellos hacen esto mismo, tallos rastreros. El jengibre es un tallo rastrero más de este estilo que está acá, ¿no? Tiene sustancias de reserva, es como una zanahoria, pero tallo rastrero, con sustancias. No, es un tallo, es un tallo. Cuando compren jengibre, fíjense que tiene una rayita así que es un nudo, es un tallo. Lo que uno come es un tallo. La cúrcuma también, ¿sí? Y les puse acá una ventaja adaptativa frente a la herbivoría. ¿Qué les parece? Herbivoría, se las coma un herbívoro a la planta, se lo coma un animal. ¿Por qué les parece que puede ser una ventaja? A ver. Si yo tengo una planta, supónganse que tengo una planta herbácea, esta planta herbácea, ¿no? Que esto es y viene un herbívoro y se come esto. Puede matar a toda la planta, ¿no? Pero en cambio, si tengo estas proyecciones, ¿sí? La planta puede sobrevivir, pues se comen un pedazo, pero sigue estando el tallo con las raíces adventicias que puede brotar, o sea, seguir generando nuevas plantas, ¿sí?
Esto si se corta acá, si un herbívoro viene y se come esto, esta plantita es una plantita individual ahora, ¿sí? Es un clon de la otra, pero es una plantita que tiene su vida propia. Bueno. Otras modificaciones, esto les quería decir, estas son raíces tuberosas, ¿no? Esto cuando uno ve el patrón de ramificación, ve que está muy ensanchada, pero bueno, eso es una raíz y no un tallo, no un tubérculo, ¿no? Como esto, que es un tallo. Otros tallos que por ahí los ven en el trabajo práctico modificado, es el de la cebolla, o el ajo, o el puerro, donde el tallo es este disquito chiquito que está acá, tiene muchos entrenudos muy cortitos, uno arriba del otro, muy cortitos, genera raíces adventicias, esto también es una monocotiledónea, y las hojas están creciendo una por nudo, cada hoja de la cebolla está una por nudo, y la hoja esa tiene toda la base de la hoja, envuelve a la yema, la hoja más vieja, la que está más afuera, y así sucesivamente, ¿sí? Pero el tallo es muy, muy, muy cortito, y la yema apical está acá en el centro de la cebolla. Acá está medio feo porque está como cortado así longitudinalmente, pero trata de ser un dibujo de un cactus. Otra modificación de los tallos es los tallos que son reservantes, como en los cactus, que tienen tejido que reserva agua, ¿sí? Pero al mismo tiempo hace fotosíntesis, y las hojas están totalmente modificadas en espinas, en la mayoría de los cactus. Bueno, eso entonces es lo que les quería contar en general sobre tallo. Creo que vamos a poder terminar hoy bien. No sé si tienen alguna pregunta sobre los tallos. El cambio sería para evitar la evaporación de agua. Para evitar la evaporación de agua. Una manera de evitar gastar mucha agua es disminuir lo más que se pueda la superficie que uno tiene expuesta al agua, ¿no? Entonces la forma de los tallos tienen muy poca superficie para el volumen que tienen, la forma de los cactus, ¿no? Y el tejido del tallo está muy enriquecido en un tejido acumulador, la parte interna del tallo es un tejido acumulador de agua. Entonces pueden aguantarse periodos vieron que un cactus uno lo riega una vez por mes o menos, y sigue estando verde, porque el agua que utiliza es el agua que tiene almacenada. Sí. Digamos, lo que pensamos es que se seleccionó en ambientes muy secos una cosa como las espinas, que es digamos, una mutación o un conjunto de mutaciones en la morfología de la hoja, que hace que esa hoja no tenga una lámina como todas estas hojas que están acá, esto es una superficie de evaporación muy grande. Después cuando veamos cómo es la estructura interna de la hoja y hablemos de los poros que tiene la hoja, van a ver que la hoja fotosintetiza, pero también una función muy importante de la hoja es enfriar a la planta, ¿no? Es transpirar para que la planta se enfríe. Pero eso, si tenés mucha agua puedes hacer eso, si no tenés mucha agua te conviene de alguna manera conservarla. Y te conviene, estoy diciendo como si la naturaleza lo hiciera a propósito, pero de alguna manera se seleccionó esa pérdida de hojas, esa transformación de la hoja en espinas. La transformación de la hoja en espina es algo que ya estaba en la naturaleza, es algo que vamos a ver en otras plantas también. El hecho de que las estructuras se puedan transformar así. Bueno, entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta sobre los tallos. Todo este tipo de crecimiento es por dos, así que dentro Toda la planta tiene el mismo material genético, sí. En general podemos decir que es así, sí. La mitosis se va a dar después cuando veamos los tejidos, esto que estuvimos hablando ahora, ¿no? De que hay células madre, en los únicos lugares donde ocurre la mitosis es en los lugares donde hay células madre, en las plantas, estos meristemas. Y no están por todos lados, están en lugares específicos. En el tallo, están acá en el ápice y en las yemas. ¿Sí? Y después vamos a ver que también hay en otras partes cuando el tallo crece en grosor, pero cuando crece en longitud y da nuevas hojas, está en nuevas ramas, en los ápices y en las yemas axilares. ¿Sí? No todos los tallos hacen fotosíntesis. No, por Pero ejemplo... todos tienen cloroplastos.
No, puede ser que tenga, por ejemplo, esto es un tallo de una rama de un fresno, ¿no? Yo la corté de un fresno que ya es un árbol, de corte de árbol. Cuando cae la semilla del fresno en la tierra y germina, por ahí tenés una plantita de fresno. A ver. Tenía yo una plantita chiquita acá. Bueno, a ver. Por ahí tenés una plantita chiquita así, ¿no? Ese primer tallito como el que vimos del poroto. Si lo vieron, ese tallo es verde y es fotosintético. Si lo ven verde es que tiene cloroplastos y que va a hacer fotosíntesis. Pero después, a medida que va creciendo en grosor, se empieza a transformar en una cosa, o sea, si esto fuera un arbolito chiquito de fresno, ya sería así duro, como está Claro. ahora, que es rígido, y ya ahí ya no tiene más tejido fotosintético. A esa altura, toda la fotosíntesis la hacen las hojas. ¿Vos tenés una pregunta? Sí, ¿cómo es que pierden? Eso era. No es que los pierdas, sino que, bueno, no tanto como perderlos. Van cambiando los tejidos, va creciendo, va generando muchas nuevas células. Vamos a ver después cómo es ese proceso. Se lo vamos a tomar los parciales y todo. Pero no es que se reabsorbe, no, es que crece y supera eso que estaba haciendo antes. Eso tiene que ver con que empieza a crecer, las células que cumplen. Claro, ya desde cuando ves la semillita germinando ahí, ya empieza a generar células con funciones específicas, ¿no? Las células de la raíz son distintas, la parte funcional, ¿no? La parte meristemática es muy parecida, esa que se autogenera, que genera nuevas células madres, pero la parte ya que está empezando a diferenciarse, se llama el proceso de diferenciación, ya empezás a tener células que transportan, células de la superficie que son distintas, la manera en que se empiezan a dividir es distinta. Eso les prometo que lo vamos a ver dentro de 2 o 3, dentro de la cuarta teórica empezamos a ver eso, ¿sí? Cómo es el desarrollo. Ahora nos quedamos con palabras para definir la morfología, la forma de las cosas. ¿Alguna cosa más? Sí. La lechuga, lo que vos te comprás de la lechuga es un tallo, pero lo que te tenés que imaginar, acá se ven muy bien, los entrenudos son re largos, ¿no? Y los nudos se ven muy claramente. En la lechuga las hojas es una planta que es herbácea, es un árbol, es distinto, pero siempre son los mismos módulos, que van a modificarse un poquito en la forma, pero siempre son las mismas cosas. Nudos, entrenudos, raíces adventicias, raíces pivotantes, siempre más o menos lo mismo. En la lechuga los entrenudos son muy cortitos. Esto y esto están muy cerca. ¿Sí? Si vos agarras una lechuga y la cortás, la próxima les traigo un repollo colorado, un repollo, la cortás, tenés la cabeza de la lechuga así, y la cortás en este plano así, lo que vas a ver es hojitas, y acá hay un tallo, y hojitas, y tallo, y acá adentro está el sistema. ¿Sí? Esas hojitas chiquitas que ves adentro de todo, como ese corazoncito de la lechuga, es la yema apical. La lechuga, el repollo crecen así arrepolladas, mientras están creciendo vegetativos. Y cuando van a florecer, hay un nuevo balance hormonal que les estira los entrenudos. ¿Alguna vez vieron los repollos ¿Alguien tiene huerta? ¿Planta repollos, no? Se estira. Y a veces cuando uno compra una lechuga, cuando no es la lechuga de una buena verdulería, se ven los tallos más adentro, los tallos más grandes adentro, como que la distancia entre uno y otro es más alta, eso porque ya está la lechuga empezando a florecer, una lechuga más vieja. La cortamos antes de que la comemos, las verduras de hoja las comemos antes de que florezca. ¿Sí? Bueno. ¿Quién más tenía? ¿Vos? Sí. Meristemas distintos. Células ubicados en. Sí, después lo vamos a ver eso. Por ahora quédense con esto de que están en las yemas, en la yema apical, en las yemas axilares y en todos los ápices de las raíces. ¿Sí? Ahí es donde están
estos meristemas primarios los llamamos. Después ya lo vamos a ver eso, cuando veamos anatomía. ¿Sí? Profe, yo agarrando esos meristemas que plantan en la tierra, son capaces de dar cualquier parte de la célula. ¿Pueden hacer una planta? Sí, eso, todo lo que trabaja en jardinería ya sabe, o sea, uno va aprendiendo de para qué especie, qué cosas podés hacer si querés clonarla esta planta. ¿No? O sea, qué parte de la planta. Hay plantas que el calanchoe, ¿la conocen? Esa que pusimos ¿no? Googleenla los brotes que da el calanchoe. El calanchoe en los bordecitos de la hoja, la misma hoja del calanchoe, en los bordecitos genera una plantita de calanchoe chiquitita. Que son clones, lo hace ella sola. Uno lo puede agarrar, plantarlo y generar una plantita nueva de calanchoe. Creo que incluso sacan cultivos. ¿Cómo? Creo que sacan también cultivos. Sí, eso vamos a hablar un poquito al final. Se puede generar puede generar clones de plantas que no le interesa económicamente, o uno de los pasos de generar plantas transgénicas es un paso en cultivo, donde uno le pone una sopa dada, una composición dada de hormonas y de nutrientes a células que por ahí no son células madre, y las vuelve células madre. O sea, que se puede hacer eso con las plantas. No con todas las plantas, es muy laborioso. La persona que lo pone a punto, que lo desarrolla para una planta, lo publica porque eso es muy laborioso. Y después puede ir otro y tratar de reproducirlo y a veces no sale. Pero vamos a hablar un poquito de eso cuando hablemos de hormonas. Se llama cultivo de tejidos vegetales. En algunos casos se cultivan embriones, en otros casos se cultivan pedacitos de entrenudos, depende de dónde queden, en esa planta dada, en esa especie dada, dónde queden estos lugarcitos con células madre, o dónde queden células que se pueden desdiferenciar y volverse células madre. Pero una cosa que van a aprender de las plantas es que son súper plásticas, pueden hacer un montón de cosas, ¿no? La mayoría de las plantas. Entonces, estos tejidos, estas cosas que estamos definiendo, muchas veces pueden volverse otra cosa en las plantas, o cuando uno compara una especie con otra. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las hojas. Y este es mi héroe. Espero que lo conozcan. Sir David Attenborough, ¿no? ¿Han visto alguno de sus documentales? ¿Cómo se llama? Creo que sí. Sí, David. Vean en Netflix está el iPhone, Una vida en la Tierra. Que Sí, David. Con D también. Doble T. Vamos a ver algunos videos más viejos de él que son bien específicos de plantas. Bueno, vamos a hablar de las hojas, ¿sí? Entonces, acá, todas estas son hojas. En general, la mayor parte de las hojas son, o sea, los más comunes, lo más general de ver, es que son órganos aplanados, ¿no? Aplanados, ¿por qué será? Aplanados. ¿Sí? ¿Por qué? Superficie, pero para la luz del sol, ¿no? Porque la función es captar la luz del sol, ¿no? Entonces, de nuevo, ahí, menú. Hay que mirar para allá, ¿no? Esta está medio chicharrada, pero son, en general, por eso la llamamos lámina a esta parte de la hoja, porque tiene una estructura laminar, ¿no? Aplanada. En general, la superficie, para aumentar la superficie de exposición al sol. Y tienen crecimiento definido. Esto es, como les decía, una morera, y las hojas de la morera no es que si sigue la estación favorable de crecimiento, que va a tener hojas más grandes que esto, ¿no? Llega a un tamaño y ese es el tamaño que tiene. Lo mismo la hoja de fresno, lo mismo cualquiera de las plantas que traje acá. Tienen crecimiento definido. Y forman parte del vástago con el tallo. ¿Dónde se originan las hojas? Esto es un cortecito longitudinal donde se ven las células. Eso es una foto de un preparado anatómico, cómo se ve la anatomía. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero ahí, esto es una yema apical, o sea, la puntita, acá, en el ápice del vástago, o lo mismo en las yemas laterales. Y acá estas son las células meristemáticas, y acá todavía hay células meristemáticas, pero que se originaron acá, que están generando hojas nuevas. Estos son lo que llamamos primordios foliares, una hojita que todavía está, una hojita bebé, que está en desarrollo. Y si nos vamos más abajo,
¿sí? Vamos a ver hojas más desarrolladas, ¿no? Porque como habíamos dicho antes, la parte más joven es la parte que está más en el ápice. Y las funciones de las hojas, entonces ya dijimos, captar la luz del sol para hacer fotosíntesis, y la otra que no nos tenemos que olvidar, y vamos a ver que es re importante, es que en las hojas se produce la transpiración, ¿sí? Y la transpiración es re importante para mantener la temperatura de la planta, vamos a tener toda una teórica sobre cómo se mueve el agua en la planta, y para hacer que el agua se mueva. Desde la raíz hacia las hojas, el agua se mueve por las causas de este proceso de transpiración que ocurre en las hojas. ¿Sí? O sea que las hojas continuamente están fotosintetizando cuando hay luz, y continuamente están perdiendo agua. No la vemos porque la pierden como vapor a esa agua. Pero cuando estamos debajo de un árbol está más fresco, ¿no? Es porque está ocurriendo ese proceso de transpiración. Bueno, ¿y cómo son las hojas? La primera cosa que podemos ver cuando vemos una hoja es si la lámina es simple o compuesta, ¿sí? Esta que está acá, y lo pongo para allá, es una hoja de lámina simple, ¿sí? Esta parte se llama pecíolo, ¿sí? Y la lámina es simple. En cambio, esta hoja que está acá, esto es una hoja, ¿sí? Todo esto es una hoja. Acá la lámina está partida en partes, y la morfología de estas partes puede ser distinta, ¿no? Depende de la especie. Todo esto es una hoja, y esta se llama una hoja compuesta, ¿sí? La yema está solamente acá, en el nudo, ¿sí? No hay yemas acá. Esto no es una rama, sino que es una hoja. Me doy cuenta que es una hoja por la anatomía, por donde está la posición de la yema, ¿sí? Entonces, ahí tienen una lámina simple, lámina compuesta, y puede ser que la hoja tenga un pecíolo, que es como este pequeño tallito, que a veces puede ser bien prominente como acá, prominente como acá, o puede ser que no exista el pecíolo, o que sea, por ejemplo, muy cortito, como es acá, que es muy cortito el pecíolo. Esto después, si quieren que las pase de nuevo, o las ven. Yo estoy trabajando medio de este lado, pero ustedes por allá, ¿se ve algo? Fíjense cómo es el pecíolo de estas comparado con las otras. Muy cortito. O puede ser, a ver. Bueno, después les muestro como estas que directamente no tienen pecíolo, ¿sí? Todo esto no importa para los chicos que lo vean solo en la grabación, porque lo van a ver en el trabajo práctico. En este caso la lámina está partida nada más que una vez en folíolos, ¿sí? Como hojuelas sería, pero dicho más en latín, folíolos, ¿sí? Esto es una hoja con folíolos. Y puede ser que esté partido más de una vez. Como este es el fresno y este es el jacarandá. ¿Ven? Cada uno de estos es una hoja. Cada uno es una hoja. Yo sé porque ahí veo las yemas, ¿no? Entonces, la lámina está partida en folíolos, y esto puede ser que lo llamen foliólulos o foliolulos o algo así, ¿sí? Pero no les vamos a pedir esos nombres, porque está de nuevo vuelta a partir, ¿sí? Hoja doblemente compuesta. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No? El pecíolo. Sí, preguntas. El pecíolo es esta parte, y en la hoja compuesta llamamos raquis donde sería la nervadura central de la hoja. Ahora vamos a ver qué es una nervadura. Esto lo van a ver, igual van a ver ejemplos en el trabajo práctico. Yo les traigo cosas para que las vean, para divertirnos un poco, pero en el trabajo práctico las van a ver con más detalle. Entonces, bueno, ya les dije, ¿no? ¿Cómo distinguimos las hojas compuestas de ramas? ¿Cómo sé yo que esto es una hoja compuesta y no es toda una rama, donde cada una de estas es una hoja, o incluso cada una de estas chiquitas es una hoja? ¿Sí? Lo sé por la posición de las yemas, ¿sí? ¿Dónde están las yemas? Lo mismo con la del fresno.
O, a ver, estas están medio marchitas. Estas que son de una enredadera. Creo que en estas se ven un poquito mejor las yemas, a ver. Están medio marchitas, pero cada una, estas son hojas. ¿Sí? Pueden pasarlo. Ah, y acá está, este es un fresno jovencito, y acá se ven muy bien las yemas. Bueno, otra cosa es que pueden, miren, lo que les voy a mostrar ahora de hoja es como para darles una idea de la distinta morfología que puede haber, pero es tan inmensa la diversidad que hay en la forma de las hojas, que solamente vamos a estar prestando la atención a cosas muy, muy básicas, ¿no? Por ejemplo, si la hoja tiene pecíolo o si no tiene pecíolo, si es simple o si es compuesta, pero no vamos a estar mucho hablando de las distintas formas de las hojas. Si ustedes después trabajan en plantas vasculares, en morfología de las plantas, van a tener que aprender esa terminología especial. Les voy a mostrar algunos dibujos para describir a las plantas o para entender una descripción que hizo otro, ¿no? Pero nosotros vamos a hablar de manera muy general, porque es inmensa la diversidad que hay, ¿sí? Entonces, primero, ese pecíolo puede estar o no estar presente, ¿no? Entonces yo les mostré la de, por ejemplo, la de la morera, donde el pecíolo era muy presente, ¿no? Muy, muy fácil de ver. Este es el pecíolo. Acá, en esta planta, el laurel de jardín es mucho más cortito, ¿sí? O en la otra, el lavatubo que estamos viendo, también en esta es mucho más cortito. En la que les mostré, esa que es como un papiro, esa que tiene él allá, esa, no hay pecíolo, ¿sí? Estas son típicas de esto que es como un bambú, tampoco hay pecíolo, ¿sí? Y estas, además, lo que tienen es que la base de la hoja se llama envainadora, porque la hoja no termina acá, sino que la hoja no sale de acá, el nudo está acá abajo. Y envaina todo el tallo, ¿sí? El tallo es más delgadito, el tallo está acá, y la base de la hoja que sale de acá, envaina, envuelve, a veces total, a veces parcialmente, el tallo, ¿sí? Se llama hoja envainadora. Una pregunta. ¿Qué tendría que ser el pecíolo? Ese es el pecíolo, ¿sí? Acá estaría la yema. Sí, y ahí Y está el esto, tallo. si fueran, bueno, acá tenemos una hoja, ¿esta no vendría a ser otro pecíolo? Claro, si eso fuera, si tuvieras una morfología así, pero en este caso no, eso es todo, eso es lo que sucedía, todo una hoja. Así que si quieren, ahí, mírenlo, ábranlo, para que separen las vainas de las hojas. Como las cañas. Claro, claro, las cañas. ¿Sí? Ahí quiere pasar esta. A ver, por ahí. Sí. El pecíolo es el tallo con la hoja. El pecíolo es la conexión del tallo con la hoja, y es por donde va la vasculatura, esos haces vasculares, esa vasculatura de la que hablábamos de ustedes cuando hacemos plantas vasculares, le llega, irriga la hoja, le llega el agua a la hoja, y por donde la hoja le manda azúcares al resto de la planta, ¿no? Por eso las bifurcaciones serían las nervaduras Las bifurcaciones del pecíolo. ¿yo dije en algún lado bifurcaciones? ¿O? Lo No que entiendo. lo he dicho antes. Ah. que ahora esto. Sí, no siempre van a ser bifurcaciones, puede ser que sea una red, lo que ves en las nervaduras de la hoja. Ahora te muestro un par de diapos de nervadura. Y ahí hay una foto de una hoja de apio, que también es muy grande, como es la base foliar envainadora. Y otra cosa que pueden tener las hojas, que yo no encontré ningún buen ejemplo, pero en el TP lo van a ver, es que la base de esa puede tener como una modificación tan grande que puede parecer casi como una hoja, como por ejemplo en el caso acá de la arveja, que la hoja en sí es esta parte más chiquita y que es una hoja compuesta, y la base de la hoja
se llama estípula y está muy desarrollada en esta especie, como si fuera casi como una lámina de toda una hoja. Esto más esto es todo una única hoja, ¿sí? O sea que por eso les digo que hay mucha diversidad en la morfología. Y acá yo tengo una foto de un clavel que es bastante aburrida, por eso, pero es una hoja que no tiene pecíolo. Sésil se llama cuando no tiene pecíolo. ¿Sí? La venación, ¿cómo son las nervaduras de la hoja? Fíjense, ahí en esa planta, las nervaduras son paralelas, como acá, ¿no? Como en este dibujo de acá. Las nervaduras corren, se llaman venas mejor que nervaduras, porque no es sistema nervioso, sino que es un sistema de distribución de nutrientes. Entonces, la palabra correcta es decir venas y decir venación de las hojas, ¿no? No nervaduras, ¿no? Pero bueno, quedó como plurinervada, paralelinervada, quedaron esos términos así. Paralelinervadas son las que tienen ahí la de la caña, esa que andaba por ahí, como el bambú, y la de ese cíperus, de ese como papiro que está ahí. Puede ser que sean de una única nervadura, como las hojas aciculares, las hojas que son como agujas del pino, que a veces tienen una única nervadura. O puede ser que tengan toda una red de nervaduras, y eso lo van a ver bien, si quieren pasarla de nuevo, ahora que está medio marchita se ve incluso mejor, en la morera, ¿no? Se ven estas venas principales, se ven venas laterales, pero conectándolas a ellas es toda una red, está todo conectado, y ahí adentro están los tejidos conductores. No sé si las quieren seguir pasando a estas, están aburridos. Y cuando se muere la hoja, lo que queda es eso. Esta es una que se llama ginkgo, y acá, ¿se acuerdan de lo que dijimos dicotómico? Acá las nervaduras se dividen dicotómicamente, es una característica muy rara de este árbol que es muy raro, ¿no? Cuando se muere la hoja y quedan las cicatrices. Sí, Sí. ¿esas son las nervaduras? Las venas, eso. Cuando se muere... Que te quedan todo como no verde, pero sí como una red. Claro. A veces, por ejemplo, una hoja que se pudre o que queda solamente eso. Claro, ese tejido, vas a ver que después cuando lo vamos a estudiar, que es un tejido que ya es como madera, que está lignificado, entonces te queda eso, te perdura más tiempo. Todo lo otro que es más blandito desaparece, se pudre, lo comen los hongos, y te queda la silueta de todo el patrón de venación de la hoja. A veces cuando uno está caminando por una hojarasca seca, se encuentra hojas del año pasado que ya se pudrieron, ves eso, ¿no? Es lo que vos decís. Sí. Es como el patrón de venación nada más, y no hay nada verde, y todo color, todo sequito. Sí. ¿Qué más? A ver. Bueno, esto simplemente lo paso de largo, es simplemente para que vean todas las formas distintas que puede tener la lámina, y esto puede ser que lo apliquemos a la lámina entera, o a los pedacitos de la lámina, ¿no? Yo les mostré hojas que tenían forma como de pluma, la manera en que estaba dividida la lámina, pero también hay plantas que tienen, como por ejemplo la soja, que está dividida en 3 la lámina, ¿no? En 3 folíolos nada más.